Muy bien, ahora continuemos con otra definición, que es la definición de convexidad y concavidad. Una función f es convexa si su segunda derivada es mayor que 0. Se le dice convexa si tiene más o menos esta gráfica y se le dice cóncava si tiene esta otra gráfica. Entonces ella es convexa o cóncava hacia arriba cuando su segunda derivada es positiva. Ella es cóncava o cóncava hacia abajo si su segunda derivada es negativa. Es decir, de aquí en adelante ya no vamos a estar analizando tanto el signo de la primera derivada, sino el signo de la segunda derivada. Pero el proceso, la tabla que estábamos haciendo es exactamente la misma. Para esto también existe otra forma en que, porque a veces la función no siempre es convexa y no siempre es cóncava, sino que puede ocurrir algo así. ¿Ven? Entonces primero aquí pues se nota que ella es convexa y por acá se nota que ella es cóncava. Pero el cambio, este punto que hay aquí, el cambio de convexidad a concavidad, a ese puntito ahí se le llama punto de inflexión. Y esa es la definición que vamos a ver en esta parte. ¿Qué es un punto de inflexión? Muy parecido a lo que es un punto crítico, pero acá lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada y la igualamos a 0. Recuerden que antes con el punto crítico, usted lo que hacía era que cogía la función, la derivaba, la igualaba a 0 y solucionaba la ecuación. Pero ahora no solo va a encontrar la primera derivada, sino que va a encontrar la segunda derivada, le va a igualar a 0 y va a encontrar todas las variables o todos los valores de x que hagan que la segunda derivada sea 0. Y a ese x es lo que se le está llamando valor de inflexión o número de inflexión. Pero gráficamente, ¿qué representa? Representa un cambio de concavidad. Esto es lo que está sucediendo. ¿Ven? Exactamente muy parecido al dibujito que les hice ahorita. Aquí tenemos que ella es cóncava hacia arriba o que es lo mismo convexa, es decir, en esta parte o en esta zona la segunda derivada es positiva. Aquí es cóncava hacia abajo, algunos le llaman como que carita triste. Aquí la segunda derivada es negativa. ¿Ven? Y el cambio que hay de concavidad de hacia arriba o hacia abajo o de hacia abajo hacia arriba, ese cambio que hay ahí es el que se le llama punto de inflexión. Esto es gráficamente o interpretación gráfica. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la función x al cubo menos 3x. Es una función polinomial, es el estilo de funciones que vamos a estar utilizando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? No solo la primera derivada, sino que también la segunda derivada. Luego, esa segunda derivada, lo que le dé, usted lo iguala a 0, y de esa manera usted puede encontrar el valor crítico, que es este primer numerito que está aquí, el 0. Luego lo que usted hace es que busca la imagen en la función original, cuánto le da f de 0, o sea, aquí. Y si reemplaza 0, eso le va a dar 0. O sea, que el punto de inflexión le está dando el par ordenado 0, 0. Es por eso que aquí nos están diciendo que el punto de inflexión es el 0, 0. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que examinar, analizar los signos. Para eso, usted lo que va a hacer es que va a utilizar la tablita como antes con la primera derivada, y aquí va a colocar los puntos de inflexión que tiene, como por ejemplo el 0, que fue el único que encontramos, pero ahora usted va a analizar el signo de la segunda derivada. Entre menos infinito y 0 toma el valor que usted quiera, por ejemplo podría ser el menos 1. Si usted reemplaza el menos 1 aquí, me quedaría menos 1 más 3, o sea, esto me va a dar positivo. De 0 a 1 usted podría tomar el 1. Si lo reemplaza en la función original, si no es en la función original, es en la segunda derivada. La segunda derivada me dio 6x. Si yo reemplazo el menos 1 y lo reemplazo allí en 6x, entonces me va a dar 6 por menos 1, eso me va a dar menos 1. Así que me va a dar su signo negativo. Aquí me equivoqué, el signo es negativo. Ahora tomemos cualquier valor del 0 al infinito y lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. Por ejemplo, el 1. 6 por 1, 6. 6 positivo, así que usted coloque aquí el signo.
Entonces, para este conjunto la segunda derivada nos dio negativa y para este conjunto la segunda derivada nos dio positiva. Por lo tanto, podríamos decir que ella es convexa, que es donde la segunda derivada es positiva. Sería desde 0, ¿verdad?, a infinito. ¿Ve? Ahí ella es convexa, donde ella es positiva. ¿Y donde es cóncava? Donde su segunda derivada es negativa. Es decir, sería desde menos infinito al 0. Es decir, en esta otra parte. Y ahí tendríamos que esos son los intervalos de convexidad y los intervalos de concavidad. Por si acaso, y no les ocurra lo que me acabo de pasar. El valor que usted escoge aquí lo tiene que reemplazar en la segunda derivada, no en la función original. Ya. Ahora vamos con este test, el test que más utilizan, se le llama criterio de la segunda derivada, y es que es mucho más fácil porque la idea es que encuentre un punto crítico, un valor crítico que es el que anula la derivada, y cuando usted lo encuentre, usted lo va a reemplazar en la segunda derivada. Si la segunda derivada le da negativa, usted automáticamente pues tiene un máximo. Si la segunda derivada le da positiva, usted va a obtener un mínimo. Este es el criterio que más se utiliza. El tema es que cuando la segunda derivada pues le da 0, este no funciona, este criterio no funciona. Por eso es que generalmente se recomienda más el criterio de la primera derivada que vimos en el primer vídeo. Vamos a ver un ejemplo ahora, y el ejemplo es con la función x a la 4 menos 2x al cuadrado, que es lo que nos están pidiendo, que encontremos los máximos y encontremos los mínimos. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrarle la primera derivada y le vamos a encontrar también la segunda derivada para ver si está bien mis puntos máximos y mis puntos mínimos. En este caso, la primera derivada nos dio de esta forma. Ellos la han factorizado de esta manera. Está bien. Creo que es la manera más fácil, pero si usted lo puede hacer de otra forma también, no hay ningún problema. Y usted encuentre todos los valores posibles para que esto dé 0. Es decir, sería en x0, sería en x menos 1 y sería en x1. Todos estos valores son los que les vamos a llamar valores críticos. Es decir, estos serían como los candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Qué es lo que se hace? Se toma la segunda derivada y se evalúa en ello. Como por ejemplo, si usted evalúa esta función, ¿cuál función? La segunda derivada. Le evalúa en 0, vamos a suponer. Luego le evalúa en 1 y luego le evalúa en menos 1. Por ejemplo, si usted la evaluara la segunda derivada en 0, le va a dar menos 4. Es decir, en este caso la segunda derivada le dio negativo. ¿Qué puede decir? Que x igual a 0 es un máximo. En este caso usted evaluó en 1, pero si se da cuenta le da exactamente lo mismo que si usted evalúa en menos 1. Y ambas evaluaciones me dan positiva. Entonces en este caso usted podría decir que en 1 y también en menos 1 tenemos un mínimo o se alcanza un mínimo. ¿Ve? Este test o criterio es un poquito más fácil porque es solamente reemplazar en la segunda derivada y no estar analizando tantos signos en la tabla como vimos con el criterio de la primera derivada. Entonces por eso dice que f tiene mínimos relativos tanto en 1 como en menos 1 y tiene un máximo relativo en 0. ¿Ve? Pero ¿por qué se dice? Por el signo de la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es positiva, se trata de un mínimo, y cuando la segunda derivada es negativa, se trata de un máximo. Hasta aquí, nosotros hemos encontrado esto. Es decir, se supone que ya sabemos encontrar un máximo, sabemos encontrar un mínimo, sabemos encontrar dónde la función es creciente,
sabemos encontrar dónde la función es decreciente, se supone que ya sabemos buscar un punto de inflexión, se supone que sabemos encontrar el intervalo donde es convexa y el intervalo donde es cóncava. En todo esto se resume la materia de optimización. Es decir, que si usted tiene todos estos datos, a usted le va a ser fácil poder graficar la función. Así que hasta esta parte es todo lo que necesitábamos ver o observar. Era cada elemento importante en el gráfico de una función para poder leerlo o interpretarlo.